La verdad que es un reto presentar al ponente y un reto presentar esta mesa. Si alguien piensa que soy una experta en inteligencia artificial, en absoluto. He venido para aprender y para aprender mucho del ponente. El título, la verdad, que es sugerente, ¿no? Porque nos habla de inteligencia artificial y sistemas de soporte a las decisiones clínicas y una coletilla que nos dice hasta dónde tiene cabida en la gestión. Realmente todos somos conscientes de que la inteligencia artificial se ha posicionado como una herramienta clave para la gestión y para el uso de muchos datos de una forma óptima con sistemas y algoritmos que sitúan comportamientos humanos a la hora de hacer tareas. Automatiza tareas, analiza información, hace patrones complejos que nos están ayudando de una forma clara a elementos de prevención, de predicción, de monitorización y también de tratamiento de enfermedades. Pero es cierto que actualmente la inteligencia artificial está posicionada y situada en muchísimos sectores y quizá no es en salud donde más se está utilizando, ¿no? Aproximadamente en un 12%. Es más evidente en entornos de telecomunicaciones, de seguros, de banca, de turismo, incluso de industria y de comunicación. Y hay expertos que nos están diciendo que probablemente también la inteligencia artificial son sistemas que piensan como humanos, que actúan como humanos, que piensan racionalmente y que actúan racionalmente. Con lo cual, esta aplicación está claro que actualmente nos está dando soporte a decisiones clínicas, a algoritmos para analizar datos clínicos, analizar datos de pacientes, de historia, de diagnóstico, de pruebas, realmente encontrando patrones y tendencias que lo que nos están haciendo es potenciar de una manera clara lo que es la atención personalizada. Pero también es cierto que existen desafíos y consideraciones éticas y consideraciones que también hemos de abordar, porque realmente van a sustituir el juicio clínico, van a sustituir el juicio de gestión. Yo creo que estos elementos y muchísimos más, los va a poner encima de la mesa Juan José Beunza. Yo creo que es la persona ideal para estar con nosotros, como ha comentado, ¿no?, la presentadora. Él es médico especialista en medicina interna y tropical, doctorado europeo en epidemiología nutricional y cardiovascular, catedrático de salud pública y educación interprofesional, director del Instituto de Salud, director de la Cátedra de Salud de la Universidad Europea de Madrid y editor del Manual Práctico de Inteligencia Artificial para Entornos Sanitarios. Pues sin más, cuando quieras, deseándote escuchar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Vamos directamente al grano. La pregunta, ¿hasta dónde tiene cabida la IA en la gestión? Pues yo diría que hasta el fondo, y lo vamos a ver por qué. A la izquierda tenemos un gerente actual con su ganado, digámoslo así, y cabe la posibilidad de que hablemos de cómo gestionar mejor esas ovejas. Y lo que os voy a decir en esta presentación es que hay que olvidarse de las ovejas porque lo que nos viene es otra cosa. Entonces, aplicar la IA a lo que tenemos hoy en día, hay que hablarlo y es importante. Pero yo os voy a hablar de lo que creo que viene, y no en un futuro lejano, sino en un futuro muy, muy, muy cercano. Vamos a hablar un poco de una introducción, impacto en salud, sensorización, 5G y la parte para mí un poco más importante, la IA generativa, con el AI hardware, que igual no suena de nada, pero que ya podéis empezar a poner esa etiqueta en vuestro diccionario. A la izquierda vemos cómo la mayor parte de los datos que utilizamos en salud, un 20%, son estructurados. Datos en Excel, datos en SPSS, datos en análisis, análisis de gestión, camas, número de pacientes, gestión. Pero el 80% de los datos que generamos son no estructurados. Son historias clínicas no estructuradas, imagen, vídeo, audio, emails, etcétera, etcétera. Y ese 80%, hasta que llegó el Machine Learning, no lo podíamos explotar de una manera automatizada. Había que picar esos datos en datos tabulados para poder explotarlos. Con la llegada del Machine Learning, de la inteligencia artificial, podemos empezar a explotar de una manera muy, muy fiable esos datos que pueden ser todo tipo de distinto a un Excel. Y si vemos a la derecha,
el crecimiento en azul oscuro de los datos no estructurados es lineal, mientras que el crecimiento de los no estructurados es exponencial. Por lo tanto, el futuro de la gestión del sistema sanitario va a estar centrado más en los datos no estructurados que en los estructurados. Se generan cada año 25.000 petabytes y solo el 3% los utilizamos realmente para nuestras decisiones. Se me ha ocurrido ponerlo en ceros y si encima lo multiplicamos por 8 porque son bits, pues es un volumen brutal. En el corazón de todo esto está esta red de herramientas que es la IA, que no es una herramienta solo, que es el Big Data, el gran volumen de datos a gran velocidad con variedad de formatos, el IoT, Internet of Things, sensorización, automatización de datos en el sistema, datos en tiempo real. Cada vez más el gestor va a tener que utilizar datos en tiempo real mediante algoritmos, no datos históricos de lo que pasó el mes pasado, sino de lo que está pasando hoy en mi hospital. Necesitamos la nube para ese gran volumen de datos con sensorización automatizada en tiempo real y el Machine Learning para gestionar ese gran volumen a esa velocidad. Periféricamente tenemos el blockchain, la realidad aumentada, la realidad virtual, tenemos la robótica y lo que ha venido ahora mismo es la explosión de la IA generativa, el ChatGPT famoso, que es un tipo de Machine Learning que no solo encuentra patrones en texto, sino que lo que hace es generar el texto según patrones. O sea, ha invertido la dirección. No estoy encontrando patrones en la historia clínica solo, sino que lo que estoy haciendo es generar texto en base a los patrones de la historia. Con lo cual, la comunicación ya no es unidireccional, sino que es bidireccional. Y eso cambia todo. Eso lo cambia todo. ¿Qué impacto tiene en salud? Bueno, pues muy brevemente tenemos la historia clínica, exploración, analítica, imagen. Sobre eso tenemos la medicina basada en la evidencia. Y la nueva capa de la cebolla es la inteligencia artificial, sensorización, Internet of Medical Things, Machine Learning, IA generativa. Antiguamente el médico, el enfermero y el paciente se veían en la consulta. Luego hemos hecho llamadas y videollamadas durante el COVID que le llamamos telemedicina, aunque no lo es. Y ahora lo que nos viene es toda la sensorización no médica que se va a empezar a incorporar al cuidado de las personas. Y la cantidad de dispositivos inteligentes que hay en el mercado son infinitos. Y toda esa información de qué tenemos en el frigorífico, de cómo conducimos, de cómo dormimos, de nuestra actividad física, nuestra capacidad cardiovascular, todo eso se va a empezar a incorporar a la atención del paciente, pero en tiempo real. No de manera histórica, sino hoy cómo está esta persona. ¿Qué le recomiendo en cuanto a actividad física? ¿Cómo ha dormido? Y el dispositivo va a tener información en tiempo real de todos esos parámetros y se puede trasladar al hospital. Yo puedo saber en tiempo real lo que está ocurriendo en el hospital. Para eso necesito sensorización fiable, de manera automatizada y sistemas de Machine Learning para gestionar toda esa información. Al final, el cambio consiste en que el quién va a pasar del médico al paciente. El centro ya no es el médico, el centro va a ser el paciente. Donde no va a ser en el hospital, sino donde esté esa persona, ese paciente. No lo voy a diagnosticar cuando tenga síntomas y signos, señal de que ha habido un cambio anatómico fisiológico en el paciente. Lo voy a diagnosticar muy al comienzo, antes de que el paciente tenga síntomas. E incluso voy a hacer modelos predictivos. Voy a saber quién va a desarrollar Parkinson o Alzheimer antes de que tenga ningún tipo de alteración. Y por último, el cómo, además de la medicina basada en la evidencia, empezaremos con la medicina basada en los datos personalizados, medicina de precisión. Hospital sin muros, es un poco a lo que vamos. Y quiero que penséis, la banca, por ejemplo, ha cerrado 3.300 sucursales en un año, que van a ser 2.000 más, 5.500 sucursales. En algunas comunidades han cerrado el 50% de las sucursales. ¿Cuántos hospitales hemos cerrado? Estamos desbordados con lo que tenemos y necesitamos más. Es señal para mí de que la salud no ha deslocalizado el servicio, entre comillas, mientras que la banca sí lo ha deslocalizado. Entonces, nos queda un recorrido de implementación de herramientas disponibles, que no digo que sean buenas o malas, digo cómo hay que implementarlas, pero la deslocalización del servicio médico para mí va a llegar, sí o sí. ¿Cuál fue la última vez que fuisteis a un banco a hacer una transferencia? Sacas el móvil y dices transferencia y te dicen llegará mañana. Ya está. ¿Por qué tengo que ir al hospital para hablar con mi médico? Para saber la analítica, para pedir una cita, para gestionar todo lo que son. Pues dentro de no mucho yo creo que ese servicio se va a hacer de manera remota. Habrá parte que no, por supuesto que no. Va a hacer falta presencialidad por muchas razones.
Y uno de los mayores problemas es que el machine learning se equivoca. Entonces, implementar esto en el ámbito sanitario, cuando se cometen errores que tienen consecuencias a veces potencialmente mortales, pues es un riesgo grande. Ejemplos de cosas que no han funcionado: retinopatía diabética, algoritmo de Google entrenado con 4,5 millones de pacientes, a ver quién consigue 4,5 millones de pacientes, y el objetivo era diagnosticar diabetes con una imagen de fondo de ojo sacada con un móvil y con un adaptador, para que en todo el mundo, si tú tienes sospecha de que un paciente tiene diabetes, yo puedo hacerle una foto del fondo del ojo y con un algoritmo diagnosticar diabetes sin necesidad de sacar sangre, laboratorio, analítica, etcétera, etcétera. El accuracy, la fiabilidad en laboratorio era de un 94%, más o menos, que es una barbaridad. Y cuando se probó en Tailandia en pacientes reales, la fiabilidad bajó a un, no lo han dicho porque no lo han querido decir, me imagino yo, 65-70%. Muchos de estos algoritmos que en entrenamiento funcionan muy bien, en la práctica clínica funcionan muy mal, por un problema de validez externa. Por lo tanto, hago un llamamiento también: cuidado, que en inteligencia artificial no todo es maravilloso. No es automático implementarla y que me dé un retorno de la implementación. Muchas veces yo meto dinero en ella en mi hospital y no obtengo ningún retorno. O sea que, ojo, que hay que saber cómo implementarla. Os sonará IBM Watson, una inversión millonaria, que iba a transformar la oncología en el planeta. Año 2013, esto va a ser brutal, va a cambiar cómo trabajamos. 2013, año 2017, parece que Watson falla. Año 2022, se vende Watson. Una inversión masiva con un proyecto brutal que iba a cambiarlo todo, ha acabado en un fiasco. A veces los ingenieros, sobre todo, que entran en el mundo sanitario, saben que hay barro, saben que los datos a veces no son fiables, saben que esto es un carajal, que es complicado, que a veces no hay dinero, que no hay medios, pero da igual, venga, nos quitamos los zapatos y ya verás cómo con cuidadito podemos cruzar. Y es que implementar tecnología en el mundo sanitario es muy difícil, es muy complicado. Y a veces los gerentes estáis entre la espada y la pared. Sabéis que tenéis que implementar la tecnología, pero no sabéis cómo. Y nadie os dice cómo hacerlo de una manera fiable y de una manera que realmente sea eficaz. Dos pinceladas sobre sensorización. Ejemplos de éxito. Pinganillo para detectar epilepsia tónico-clónica, que nos permite, captando las ondas cerebrales mediante un pinganillo en la oreja, saber 2 minutos antes de una crisis y poder poner a esa persona, un niño por ejemplo, a salvo. Incluso avisar de manera automática a su familia, al 112, con un geolocalizador, para decir: este niño va a tener una crisis dentro de 2 minutos y está en este sitio. Este es un producto hecho aquí en España, con datos locales, que a día de hoy creo que es el mejor producto en el mundo para esta problemática. Monitorización de Parkinson. Ya no hace falta preguntar al paciente cómo está. Yo tengo un sensor con acelerómetros, con giroscopios, y yo sé en remoto, en tiempo real, si la medicación está bien o está mal, si está en on o está en off. Con lo cual, lo que estamos es automatizar la obtención de datos para la gestión. Pasar esto al hospital. Tenemos que automatizar la obtención de datos de lo que está ocurriendo en la farmacia, de qué tengo, de qué no tengo, de modelos predictivos, qué se va a necesitar, viene la gripe, qué porcentaje de cambio de producto me seguís. Eso hay que automatizarlo. El gerente va a tener que estar en un habitáculo con 3 pantallas gestionando montones de datos con algoritmos de machine learning, que le permite tomar las decisiones de una manera basada en datos. Sensores para el cuerpo humano hay de todo. Lo que hay que hacer es implementarlos. Ejemplo, esto es Francia, es una zona rural donde no hay médico y lo que han puesto es una cápsula con sensorización hospitalaria. El sonido, por favor. Tenemos el mismo equipo que tenemos en la consulta en urgencias, solo que el médico está en remoto. Tenemos oftalmoscopio, otoscopio, electrocardiograma, ecocardiograma, auscultación. La misma calidad que tenemos en urgencias. Podemos hacer analítica, podemos hacer análisis de orina. Si el médico que le atiende necesita un especialista, le contacta en el momento, el especialista de urgencias se conecta y le da la atención. En España ya hay hospitales que han hecho alguna prueba en urgencias con atención remota. Sé que los pacientes no se han sentido muy bien tratados, pero yo creo que es algo que va a acabar llegando. Tatuajes con capacidad para obtener información fisiológica, hay montones ya.
Son parches que nos permiten obtener información cardiovascular, respiración, y nos permite también acumular información clínica. En caso de una emergencia, la ambulancia llega, le pasan un lector por el chip y tenemos toda la historia clínica en el momento, sin tener que acceder a ninguna historia en ningún sitio. Y además puede ser utilizado como activador para poder controlar drones, para poder informar a los demás cómo nos encontramos mediante cambios de coloración en las discotecas, para saber si quieres ligar o no. Bueno, es un mundo... Vale. Y también, además de parches, tatuajes. Ya se está analizando la tinta de los tatuajes, utilizarla para constantes fisiológicas. Por ejemplo, esto es medición de presión arterial con un tatuaje que va en la arteria radial y en la cubital, y en tiempo real podemos medir la presión arterial de manera continua. Fijaros abajo a la izquierda, la zona azul, la parte más de arriba, tenemos la sistólica y la diastólica en tiempo real, que va cambiando según la actividad, según la temperatura, etcétera, etcétera. Sensores no médicos, por ejemplo, este me gusta mucho, que es analizar el GPS de tu coche y ver los cambios en la velocidad, giro, aceleración, para detectar Alzheimer preclínico, porque cuando nuestras funciones cerebrales se alteran, nuestra conducción cambia. Con este algoritmo podríamos hacer un screening poblacional a todos los conductores de España para detectar cuando nuestra conducción empieza a cambiar, empieza a alterarse, para derivar al paciente a un centro especializado para hacer un diagnóstico bien hecho. Medición de oxígeno con relojes, detección de fibrilación auricular con relojes, tiritas para saber los electrolitos, la deshidratación de un deportista, llamadas telefónicas para detectar paros cardíacos. Esto es muy interesante porque han utilizado el 112 americano y han detectado gente que llamaba al 112 y que no podía hablar porque estaba en medio de un paro cardíaco. Pero el ruido que se hace con la respiración y con el habla lo han entrenado, y ese algoritmo le dice a la telefonista del 112 cuando un paciente no le está hablando, pero puede ser un paro cardíaco. Con lo cual activan inmediatamente la parada, aunque el paciente no les diga, tengo un problema, no puedo respirar. O sea que al final las posibilidades de implementación son gigantes. Se está utilizando el Wi-Fi, las ondas de Wi-Fi, para monitorizar el posicionamiento de las personas en un domicilio, para ver si se mueven o no se mueven y para ver si respiran o no respiran. Podríamos tener un sensor en casa para toda la familia para saber muchas de las cosas de cómo estamos. El AirPod para ver cómo respiramos, pañales para saber cuándo se arruina el niño, si hay azúcar en la orina. Hay montones, ¿no? Si tenemos fiebre o no, el Apple Watch 8 ya nos da una alarma. La glucosa va a venir en el Apple Watch 9 en principio. Vamos a poder monitorizar la glucosa en tiempo real con un dispositivo no médico. Y por último, no sé cómo voy de tiempo. Bien, una pincelada sobre el 5G, que todavía no lo estamos utilizando, pero va a marcar un cambio muy grande, porque además de recibir información IoT y IoMT, Internet of Medical Things, vamos a empezar a actuar de manera remota. Este es un ejemplo de una cirugía de una banana en California que tiene un cuerpo extraño y le está operando un cirujano desde Londres. Entonces, fijaros, esto está en tiempo real, la finura de los movimientos, porque el 5G ya no tiene latencia, el 4G sí. El 4G no permite esto, pero el 5G sí. Y en España ya tenemos 5G, no en todos los lugares, no está todo operativo. En la Universidad Europea tenemos 5G en el campus, por ejemplo, y ya podemos utilizar esa red de comunicación no solo para recibir información, sino para empezar a interactuar con el paciente o con quien sea. Ejemplo del 5G es esta cantante japonesa, que no sé si la conocéis. Tiene millones de seguidores. Es un holograma y reacciona en tiempo real al público. Y alguien se pregunta, ¿cómo puedes programar un holograma para que responda a lo que ocurre con el público? Pues la manera es esta. Son unos bailarines que están detrás del escenario que no se les ve y tienen sensores en el cuerpo. Entonces, según ellos se van moviendo, el holograma va reaccionando. Y es 5G, es en tiempo real. Fijaros la finura de los movimientos y la rapidez. ¿Vale? Y entramos en la parte más divertida, que es la IA generativa, especialmente la IA hardware. Fases de la inteligencia artificial en salud. Pues pongo las manzanas más bajas. Es un hospital que desarrolla un algoritmo para diagnosticar neumonía en placa de tórax en urgencias. Eso es una manzana baja, porque bueno, es fácil. Pongo las imágenes, entra un algoritmo,
Lo pongo en producción en urgencias y, bueno, he aplicado IA en mi hospital. Está bien. Las manzanas más altas ya es hacer monitorización remota en tiempo real. Ya es tener a un paciente que acabo de operar en su casa, monitorizando la herida con un sistema de temperatura, de tamaño, de coloración, de espectroscopia para saber si tiene microfilm o tiene bacterias o tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Procesamiento de lenguaje natural, explotación de historias clínicas, explotación de información de cuántos pacientes tengo, de qué patologías tienen, etcétera, etcétera. Y la integración de todo eso en el GIS. Eso ya empieza a ser problemas de interoperabilidad complejos, difíciles, pero bueno, ese es el segundo nivel de la IA donde estamos luchando ahora, creo. Y el tercer nivel es el que creo que va a llegar dentro de muy poquito y es esa avestruz que creo que vais a tener que gestionar, que es el asistente virtual personalizado, la IA generativa y el iHardware, que son dispositivos especialmente diseñados para la IA generativa. Hasta ahora, la inteligencia artificial generativa, el ChatGPT, puede utilizar OpenAI, puede utilizar el móvil, puede utilizar Bing, la nube de Azure, pero al final es un dispositivo antiguo que está utilizando una tecnología nueva. ¿Qué está pasando? Que estamos empezando a desarrollar dispositivos diseñados para la IA generativa. Y esto va a cambiar radicalmente toda la sociedad. Ejemplos: iPin Human, Rewind Pendant, Ray-Ban, Whoop-Band Coach, el iPhone de la IA. Y os voy a contar un poquito. Estos son 5 de los 20 dispositivos que salen al mercado en las siguientes semanas. O sea, que están todos, que van a salir ya. Humane ha sacado un pin, lo veis a la derecha en el Fashion Week de París, donde todos los que iban en el escenario llevaban el pin aquí colgado. No es un móvil, es una cajita que tiene audio, que tiene speaker y que tiene vídeo. Entonces, la interacción con el dispositivo es mediante la voz. Ya no vamos a utilizar el móvil, sino que vamos a interactuar directamente, sin pantalla, sin teclado y sin móvil, con la IA. One day, technology would become invisible, and that the computer would disappear. And we agree. Sorry. La pantalla es una proyección del dispositivo en la mano. I'm gonna have to get this. Hello? Hey, Bethany. How's it going? Good, are you in Ted? Yeah, I'm on the red circle right now, actually. Oh, great. Good luck, and don't forget to mention me. Bueno, lo que veis es que no tiene que sacar el móvil, no tiene que abrir la aplicación, no tiene que darle un botón, sino que es lo que llaman las tecnológicas frictionless. El acceso a la IA generativa es inmediato, no hay nada que me separe. Empezar a pensar todo esto aplicado al hospital. Es decir, los cambios en la consulta yo no tengo por qué teclear lo que dice el paciente, va a ser automáticamente transcrito. Y la IA generativa me puede generar un resumen de la historia clínica ya estructurada. ¿Os dais cuenta el cambio de...? Y ahora veremos más cosas. Let me show you something. Invisible devices should feel so natural to use that you almost forget about their existence. Les appareils invisibles devraient sembler si naturels à utiliser. Vous oubliez presque leur existence. You'll note that's me and my voice speaking fluent French, using an AI speech model that's part of my own AI. No es una voz enlatada que traduce lo que yo digo, es mi voz con mi entonación hablándole a un paciente que puede ser, por ejemplo, chino y que él me escuche en chino y él me hable en chino y yo le escuche con su entonación en castellano. Let me show you something. Imagine this. You've been in meetings all day and you just want a summary of what you've missed. Catch me up. Patrick is coming to tomorrow's design meeting. Bethany wants to move next week's dinner, and Oliver is asking about soccer this weekend. These are emails. Lo que ha hecho la IA es mirar el Gmail, el calendario, mirar el mail, mirar el WhatsApp, mirar todo y decirle qué tiene pendiente en el día. Con lo cual nos está organizando información muy compleja de muchas fuentes, de muchos patrones, y nos está dando una respuesta simple de todo resumido. Es decir,
no es que nos esté dando una información que ha sacado de un sitio, nos está cogiendo información muy compleja, nos la está elaborando y nos está dando una respuesta. In fact, let's say you're health conscious or you have certain types of food considerations. Let me just show you. Picked up one of these chocolates. Used to eat a ton of these when I was a kid. Can I eat this? A Milky Bar contains cocoa butter. Given your intolerance, you may want to avoid it. So I can't eat these anymore. ¿Qué está haciendo la IA? Está analizando la etiqueta, está buscando los componentes, lo cruza con los datos suyos de historia clínica, mira si hay una incompatibilidad y te da una respuesta. Es una respuesta compleja a una pregunta simple que requiere unas fuentes de información variadas. Imaginaros que yo le pregunto a la IA, ¿cómo voy a la estación? El dispositivo sabe por geolocalización dónde estoy. Además sabe cómo suelo viajar yo, si me gusta el taxi, el Uber, el tren, el metro, y me da una respuesta personalizada, de acuerdo con información, datos genéricos de la Renfe de Córdoba, de los trenes, de los autobuses, me puede dar el horario, incluso me puede hacer la reserva, ¿me seguís? Entonces, ya no es una información unidireccional, es un diálogo con una IA que está obteniendo toda la información a la que yo le dé acceso. Este es otro ejemplo que se llama Rewind Pendant, que es un colgante y que graba todo lo que yo digo durante toda mi vida y lo llevo permanentemente. Con lo cual, yo puedo perfectamente preguntarle, oye, ¿qué dijo mi mujer que comprara en el supermercado que se me ha olvidado? Y entonces, en vez de enviarle un WhatsApp, el Rewind Pendant me lo dice. 1 kilo de tomates, el vino para la cena y el no sé qué. Porque toda esa información está transcrita y la IA puede acceder a ella. Pero es que si en una reunión de trabajo del hospital alguien dice, oye, Juanjo, tenías que entregar hoy esto, y dices, no, era la semana que viene. No, era hoy. Dices, Rewind Pendant, dime lo que dije hace un año en la reunión. Y me va a dar la fecha. Con lo cual, todo lo que es la gestión de la información va a cambiar. Las dudas éticas que tiene esto son infinitas, pero la tecnología ya está ahí. Para poder grabar tienes que dar permiso con voz para que grabe. Si es una voz ajena a ti, tiene que dar permiso para que te grabe. Si no, no se graba. Las gafas famosas Ray-Ban, que llevan ya años dándole vueltas, con la IA generativa van a dar un salto muy grande. Porque ahora ya, además de tener un audio que están grabándolo todo, de tener un vídeo que pueden grabarlo todo, tienen la IA generativa que permite interactuar con las gafas igual que con el dispositivo que hemos visto antes. Yo imagino que le van a dar un salto muy grande a estas gafas. Y luego, por ejemplo, Whoop Band es una banda de actividad física que han introducido un iCoach. Y entonces tú, por ejemplo, le preguntas, estoy en un hotel en Córdoba, tengo 1 hora y tengo un gimnasio, ¿me puedes hacer un plan de actividad física? Entonces el Whoop Band analiza tu sueño, porque tienes el sensorización de Fitbit o de Garmin, y te dice, pues mira, esta noche has dormido poquito porque tomaste vino ayer en la cena y tenías un plan de entrenamiento que te hizo tu entrenador personal. Yo te recomiendo que hagas 45 minutos de bici a esta resistencia y luego hagas 15 minutos de carrera continua a esta resistencia. Si yo quiero, tengo un preparador físico en tiempo real que me está dando información mezclada de todas las otras fuentes y me está dando soluciones a cosas que yo puedo tener. O, por ejemplo, a la derecha, estoy nervioso para dar la conferencia. Entonces la IA te dice, pues mira, tu frecuencia cardíaca es de 120, está un poquito alta, es verdad, estás nervioso, pero las últimas conferencias que has tenido estabas igual de nervioso y la diste muy bien, o sea que tranquilo, sigue adelante, no hace falta que hagas nada especial, ¿no? Una noticia que ha salido es que iPhone ha contratado Sam Altman, que es el creador de OpenAI, ChatGPT, y Apple, uno de los diseñadores de Apple más importantes, están diseñando el nuevo iPhone. iPhone AI le llaman. Se supone que ese iPhone ya no va a ser un iPhone, va a ser otra cosa, incorporando todas las tecnologías y las herramientas de inteligencia artificial. Al final, inicialmente Internet era un ordenador, luego pasó a ser un móvil, la gran revolución del iPhone, y creo que la revolución que nos viene ahora es que ya no va a ser ni pantalla ni móvil, sino que va a ser una interacción directa con dispositivos que puede ser un aparatito aquí o que puede ser el coche, y le vamos a hablar al coche, al frigorífico, le vamos a hablar a todos los aparatos, ya veréis. Y eso cambia las reglas del juego. Y la práctica clínica yo creo que va a cambiar radicalmente, porque todo esto que socialmente va a cambiar va a arrasar. ¿Cuántos médicos usan WhatsApp para hablar con los pacientes?
¿Es correcto usar WhatsApp para hablar con los pacientes? No, no es correcto, pero el cambio social nos arrasa. Entonces, muchas de las dificultades que tenemos para implementar esto en hospitales, como el cambio social va a ser tan radical, nos va a arrasar. Al final, los médicos jóvenes van todos a utilizar estas herramientas y va a acabar penetrando. Un resumen muy rápido. Inicialmente teníamos escritura a mano. Luego llegó la imprenta, fue una revolución. Luego llegó la digitalización y con eso entramos a los datos estructurados. Inicialmente necesitábamos a Yahoo, pero Yahoo, no sé si lo habéis utilizado, yo soy ya mayor, había que meterle la dirección casi exacta. Era muy difícil buscar información. Hasta que llegó Google. Y Google, con su buscador, revolucionó Internet y se hizo el amo de Internet. Es unidireccional. Yo le pido una información a Google y me da 12 links o 20 o 30. Es simple y es una información puntual, pero fiable porque conozco la fuente. Con los algoritmos de Machine Learning doy el salto a los datos no estructurados. Imagen, audio, vídeo. Con la IA generativa entro a la conversación bidireccional. No solo me das datos, sino que yo puedo interactuar contigo. Las respuestas son complejas y hay millones de páginas resumidas en unos párrafos que son no fiables. Ya no sé la fuente de dónde viene. Depende de mí decidir si eso es fiable o no. Y por último, la revolución que viene ahora es la IA generativa personalizada, con asistentes virtuales personalizados, yo le llamo 5.0, y datos personales. Es decir, que ese dispositivo va a tener acceso a toda mi información. Y no van a ser grandes modelos de lenguaje como ChatGPT, sino van a ser modelos más pequeñitos entrenados para mi función, que pueden ir en este dispositivo. Toda mi información puede estar ahí coordinada. La práctica clínica va a cambiar y creo que las herramientas de gestión también. La identificación de patrones en tiempo real va a ser una realidad, los modelos predictivos también, y la elaboración de información con esta IA generativa va a ser una realidad también. Es decir, que puedo gestionar toda la información de mi hospital de una manera compleja y simple a la vez. Esto es las herramientas de las que hemos hablado y me paro aquí y no sé si hay tiempo para preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Juan José, como siempre, nos haces reflexionar y pensar. A mí me gustaría hacerte dos preguntas y después dar la oportunidad al público para que también interactúe contigo, ¿no? Y la primera es, siendo conscientes, ¿no?, de toda la realidad que tenemos, que hablamos de futuro, porque también hablamos de presente, ¿por qué nos cuesta tanto incorporar la inteligencia artificial en la gestión? ¿Y cuáles te parece que son las principales barreras, ¿no?, que tenemos para no acabar de dar el salto? A ver, creo que nos cuesta mucho incorporar estas herramientas porque somos muy prudentes en compartir información de nuestros pacientes y de nuestro sistema. Y yo creo que es un miedo fundamentado, porque las grandes tecnológicas no han sido transparentes en cómo usan nuestros datos. Entonces yo creo que ahí hay un choque entre el modelo de negocio de las grandes tecnológicas, que son las que están liderando e invirtiendo millones y millones y millones en desarrollar esto, y la necesidad de privacidad que tenemos nosotros en el ámbito sanitario. Entonces creo que es un miedo fundamentado. No hago un llamamiento a, no os preocupéis, compartir vuestros datos, para nada. En segundo lugar, las consecuencias de que un algoritmo funcione mal pueden ser muy graves en el ámbito sanitario. En Facebook, que se equivoquen con un algoritmo, o en Netflix, bueno, te han recomendado mal la película. Bueno, pues vale. Pero tomar decisiones que afectan a pacientes que pueden tener consecuencias graves es otra cosa. Y en tercer lugar, porque como manejamos escalas más chiquitas de problemas más locales con realidad local, eso no es fácilmente escalable. Entonces, los grandes inversores a veces no se sienten atraídos al ámbito sanitario particular porque no lo van a poder escalar a nivel global, que es lo que le pasaba a Google o lo que le pasó a IBM Watson. Entonces, cuando el número de ceros de beneficio para el inversor no son suficientes, al final las soluciones creo que tienen que ser nuestras, con una tecnología disponible, para nuestros problemas, con nuestros equipos de ingenieros que no están en el hospital porque no tenemos contratación para ellos. Muy bien. Y la segunda, le he pedido permiso para hacer esta segunda pregunta y también compartir, ¿no?, con el público que estos días, cuando nos poníamos en contacto para coordinar la charla, nos hemos coordinado por correo electrónico o por ya no sé ni decirlo, SMS. O sea, yo hacía siglos que no enviaba un SMS. Juanjo, ¿por qué no tienes redes sociales? ¿Por qué no utilizas, ¿no?, móviles de última tecnología?
tiene que ver con lo que hemos comentado anteriormente. Me gustaría que lo compartieras también con el público. Sí tengo redes sociales, tengo LinkedIn, pero en el caso de Meta, de Facebook, en algunas empresas son de dudosa reputación. En el caso de Meta no hay ninguna duda sobre su reputación. Es una empresa que ha recibido múltiples multas, que acaba de ser demandado por todos los estados de Estados Unidos. No hay ninguna duda de que no es fiable para el uso de nuestros datos. Entonces, cuando compró WhatsApp, yo me di de baja inmediatamente. Con lo cual, lo que decía al inicio, ¿no?, de las reflexiones éticas también han de acompañar, ¿no?, a toda esta reflexión. Pues podemos acabar cuando queráis.